Buenas noches, amados hermanos y amigos que nos sintonizan hoy en nuestra transmisión del servicio de media semana. Sean todos bienvenidos a este tiempo donde vamos a poder adorar al Señor, meditar en su palabra. Y como siempre iniciamos poniendo todo en las manos del Señor, le voy a invitar ahí que me pueda acompañar en una oración. Incline su cabeza y cierre sus ojos ahí por reverencia a la presencia de Dios. Señor amado, queremos ponernos hoy en tus manos, Padre. Entregarte este tiempo, Señor, este tiempo que estamos dedicando para poder aprender más de ti, para poder, Señor, ser ministrados con la alabanza, la adoración, pero también, Señor, para ser ministrados por la semilla de tu palabra, ese pan que nos sustenta, que nos llena, que nos refuerza, que nos ayuda en cualquier momento que estemos atravesando. Hoy, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo llene nuestro ser, hable a nuestros oídos. Por favor, que nuestro corazón esté preparado para ti. Nos limpiamos de toda contaminación, de toda palabra ociosa, de todo pensamiento que no es agradable a ti. Hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le invito a que en este momento podamos adorar al Señor. Ese poder adorar con pasión, es tiempo de tu justicia fluir, es tiempo de adorar con pasión, es tiempo de tu justicia fluir. Fluir, fluir, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Vamos a exaltar a ese rey, a ese único rey, el que vino a dar su vida por nosotros. Vamos a exaltarle con esa pasión y esa gratitud. Vamos a darle un grito. Oh, oh, oh.
exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, 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 oh. Dale palmas. Amén. Lo siento, en mis huesos estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Ven ya. Oh, oh. Ven a este lugar. Bienvenido, Señor. Lo siento, en mis huesos estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Que venga hoy tu lluvia de amor, y venga hoy tu gloria, inúndanos. Vamos a cantarle a ese rey. Puedo verlo ya, tu reino está. Puedo oírlo ya, el cielo viene. Dijiste al pedir recibirá. Por eso te pedimos, queremos más. Que venga hoy tu lluvia de amor, y venga hoy tu fuerza, inúndanos. Estamos fijos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria, y nos transforma poder ver la hermosura de tu presencia. Señor, queremos sentir tu presencia. Ven y toca nuestros corazones, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu, muévete. Estamos listos. Sopla, Espíritu, ven y haz lo que solo puedes tú. Sopla, Espíritu, muévete. Estamos listos.
Aleluya, amén, amén. Adoramos a nuestro Dios. Pedimos que su Espíritu Santo sople sobre nosotros. Es tan necesario que todos los días pidamos que ese soplo del Espíritu esté sobre tu vida. Y así con ese soplo del Espíritu vamos a dar inicio al estudio de la palabra. Ustedes saben que hemos venido hablando acerca de temas importantes que conozcamos y le prestemos atención, porque muchas veces estos temas que hemos tratado, como la raíz del rechazo, la culpabilidad y los otros temas que hemos estado hablando que tienen que ver con la sanidad del alma y las emociones, son obstáculos en la vida del ser humano y no digamos en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios. Sabes que la palabra del Señor dice, y Él dice en su palabra, y reitera muchas veces que los planes que Él tiene para tu vida y para mi vida son planes de bien y no de mal. Planes de bien para darnos un futuro y una esperanza. Eso es lo maravilloso. Usted siempre va a encontrar que Dios siempre le da esperanza al pueblo. Él siempre, cuando tiene que llamar a reprensión, lo hace de una manera como padre amoroso. Por supuesto, Dios es justo y muchas veces el humano recibe el pago de sus obras. A veces las personas quieren cosechar bien cuando han sembrado mal, pero el Señor tiene misericordia de nuestra vida. Y así es de que nosotros, a través de este proceso que hemos estado teniendo, donde hemos recibido ministración a través del Espíritu de Dios, hemos ido quitando esos tropiezos, esos obstáculos que muchas veces no nos permiten avanzar por la vida, no nos permiten alcanzar todo aquello, todos esos planes que Dios tiene para ti y para mí, porque a veces no nos damos cuenta que todos estos obstáculos que se dan en las emociones tienen un impacto tan profundo en nuestro ser que llega a cambiar totalmente la manera en cuanto vemos la vida, en cómo vemos la vida. Viene a cambiar y a direccionar nuestros pensamientos y muchas veces de manera contraria a la que Dios quiere que tengamos. Y vamos a leer hoy en Salmo 23, siguiendo con este proceso de sanidad. Usted dígale al Señor ahí: Padre, yo te pido que tú sigas limpiando mi corazón de cualquier sentimiento que no sea que el que venga de ti, de cualquier estorbo, cualquier cosa que quiera venir a devorar, a estorbar mi vida. Todo lo que venga de parte del enemigo, hoy lo desechamos en el nombre de Jesús. Salmo 23, 4 al 5 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Usted sabe que el Salmo 23 es un salmo que da mucha fortaleza, que nos está hablando acerca de que aunque estemos pasando valles de muerte, valles de sombra, momentos de oscuridad, el Señor nos va a alentar para quitar todo temor. ¿Y quién mejor que David para poder hablar de esto? ¿Qué mejor que David para poder expresar cuánto una palabra de aliento, el soplo del Espíritu puede traer para nosotros ese levantar que necesitamos en un momento de persecución, en un momento oscuro de nuestra vida? Mire lo que dice el versículo 5 que leímos. Dice que Él prepara, adereza, es preparar mesa delante de mí, le decía el salmista, en presencia de mis angustiadores. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué David le llama mis angustiadores? Porque usted sabe, si usted va a leer la vida de David, se va a encontrar que David, desde que fue pequeño, cuando siguió en la adolescencia y cuando era adulto, sufrió de diferentes ataques por parte de su familia. Incluso hay un salmo que dice que él fue concebido en pecado. Entonces eso nos deja ver que David no venía con un estado emocional tan bueno, tan perfecto como tal vez nosotros podríamos pensar cuando leemos los salmos. Lo que sucede es que cuando usted lee los salmos y esos salmos lo elevan a usted al cielo, porque eso es lo que sucede realmente. Este salmo es una adoración pura,
una adoración no salida de algún patrón, sino era algo que David expresaba de la misma experiencia que él tenía en la relación con Dios. Es que mire, es increíble. David tuvo revelaciones de Dios, aún no teniendo la gran ventaja y regalo que nosotros tenemos, que Cristo nos dio a su Espíritu para comprender todas las cosas. Pero David tenía esas revelaciones de parte de Dios. Mire, por ejemplo, si usted lee este Salmo 23 completo, el principio dice que Jehová es mi pastor. ¿Cómo David podía ejemplificar el cuidado de Dios comparándolo con ese trabajo del pastor? Usted sabe que David fue pastor y eso fue lo que hizo en la casa de su padre. Mire cómo el Señor lo llevó a ciertos procesos donde después David pudo expresar y que se quedara esto plasmado en la palabra para cada uno de nosotros. Porque la misma palabra dice que Jesús es el príncipe de los pastores. Y sabe que el pastor, el buen pastor, dice que da la vida por sus ovejas, lo menciona también en los evangelios. Entonces podemos ver ahí esa revelación que David tuvo acerca del cuidado de Dios. ¿Y quién mejor que David para poder decir lo que un pastor hace por sus ovejas? Pero también, ¿quién mejor que David para poder decir que sus angustiadores estaban frente a él y que a pesar de eso el Señor preparaba mesa frente a esos angustiadores? Porque sabe que en la vida de David hubieron muchos angustiadores. Cuando él fue ungido, usted sabe que hubo un periodo de la vida de David donde Saúl lo empieza a perseguir porque empieza a sentir enojo, envidia. Y yo creo que esos mismos espíritus inmundos que le vinieron a atacar hicieron que él empezara a odiar a David al punto de perseguirlo y quererlo matar. Y usted sabe que muchas veces, como el Señor es justo, el Señor puso a Saúl, le entregó a Saúl en las manos a David. Muchas veces, bueno, algunas veces en la Biblia, usted lo va a poder leer. Pero David dijo, yo jamás voy a levantar mi mano en contra del ungido de Jehová. Cualquier otro hubiera dicho, aquí me aprovecho y lo mato y acabo con este problema. Pero David tenía esa revelación de parte de Dios de respetar la unción que en algún momento se le había dado a Saúl, aunque tal vez en ese momento no la tenía, pero David sabía que aún no era el tiempo en que él debía de tomar el reinado. Pero vemos ahí cómo él se expresa de mis angustiadores. ¿Y por qué será que David le dice mis? Porque seguro iban con él en diferentes momentos de su vida. De seguro venían a la mente de David queriéndole hablar palabras para devastarlo. Porque mire, no ha de ser fácil que alguien ande siendo perseguido. Saben que en Israel a uno lo llevan a un lugar donde hay una gran montaña y ahí se pueden ver los orificios, que eran cuevas, que era el lugar donde David se andaba escondiendo. Un lugar donde estaba seco arriba, tenían que bajar bastante tramo para poder obtener agua. Y yo me imagino que tal vez en las noches él sentía esa angustia, él sentía eso, ese temor de saber que en algún momento Saúl lo podía encontrar y lo podía matar, y él tenía que estarse cuidando. Y yo creo que muchos de los salmos como este del Salmo 23, David los escribe o es inspirado por Dios en momentos difíciles, en momentos de angustia. Pero todos los salmos que empiezan con palabras de angustia, con palabras de temor, con palabras de pidiendo auxilio, usted va a ver que siempre va a llegar a la conclusión que el Señor le dio ese auxilio. Y vamos a comprender qué son los angustiadores, y hoy vamos a hablar de eso. Cómo derrotar a esos angustiadores que se levantan. Llámese rechazo, llámese falta de perdón, llámese culpabilidad. Estamos haciendo como un resumen de todo lo que hemos hablado en las semanas anteriores. Esos angustiadores se van a querer levantar, aunque usted ya los haya dejado ir. Van a querer regresar, porque no es cierto que así dice en la palabra, que cuando un espíritu inmundo sale de donde estaba, dice que va a lugares secos. Y pasado el tiempo, dice que se acuerda del lugar donde estuvo y regresa para ver cómo está esa casa. Y dependiendo de cómo la encuentre, es que él vuelve a tomar propiedad de él. Pero ¿saben qué me deja ver a mí eso? Me deja ver que el enemigo y sus emisarios tienen la tendencia de volver a repetir los mismos patrones
Y eso quiere decir que si yo ya sé cómo el enemigo trabaja, yo debo estar alerta. Pues sabe que los angustiadores vienen a robar la paz. Vienen a desestabilizar ese estado de paz perfecto, esa paz que ya hablamos, que es la paz shalom, la que nos lleva a un estado de perfección en todas las áreas de nuestra vida. Esa es la voluntad de Dios. Pero esos angustiadores que son como espíritus inmundos, para mí son espíritus inmundos, enviados por Satanás, con una asignación especial. Es que mire, usted sabe que Satanás todo lo imita. Y él siempre quiere hacer la contraparte de lo que hay en el reino de Dios. Y así como usted y yo tenemos una asignación en el reino, y así como también en el reino hay ángeles, hay ejércitos celestiales asignados por Dios para estar en diferentes lugares con diferentes personas, haciendo diferentes operaciones. Igualmente así hay demonios enviados por Satanás y muchas veces son asignados a una persona. Y yo creo que David sufría de esos angustiadores. ¿Sabe por qué? Número uno, porque era un gran adorador. Y mire, muchos de los salmos que están aquí, la mayoría él los escribió y son los que inspiran la adoración todavía hasta el día de hoy. Pero número dos, seguramente por la asignación que David tenía, que era la del reinado. Y también hay otras asignaciones ahí. David demuestra que él ama la presencia del Señor. David demuestra que a él le interesa adorar al Señor, no importando lo demás. Ustedes saben que él levanta un tabernáculo que hasta la fecha se ha profetizado que ese mismo tabernáculo de David es el que se va a levantar en la adoración en estos últimos tiempos. Entonces, esos angustiadores vienen a robar la paz, vienen a traer sentimientos y pensamientos que vienen a conmocionar la vida del ser humano, la vida del creyente. Angustia dice que es un estado de inquietud, ansiedad, intranquilidad, incertidumbre y preocupación. Yo creo que ni usted ni yo queremos tener ni uno de estos en nuestra vida. Pero sabe que estos sentimientos muchas veces vienen a atacar al ser humano de diferentes vías, a veces por la misma familia, a veces tal vez por personas que están cerca de nosotros en trabajo, en lugares de estudio, o simplemente vienen voces que todavía están hablando del pasado que Dios ya perdonó. Por eso le digo que hoy estamos haciendo un resumen y vamos a aprender cómo a través de la unción del Espíritu esos angustiadores se tienen que ir. Y puede ser que en algún momento intenten regresar, pero si usted camina bajo la unción del Espíritu, bajo la convicción de quién es su Dios, no va a haber angustiador que pueda dejarle alguna marca en su vida. Salmo 6, versículos 6 al 7 dice: me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa, mire nuevamente ahí, de todos mis angustiadores. ¿Qué era lo que David estaba diciendo ahí? Que si él decía que en las noches inundaba su lecho, regaba su cama con lágrimas, que estaban sus ojos gastados de sufrimiento, era porque seguramente pasaban noches sin poder dormir a causa de esas angustias. Dígame si no, hay personas que hablan, que dicen, se quejan de que no pueden dormir porque los asaltan los pensamientos de temor en la noche, más en medio de todo lo que se vive a nivel mundial, o tal vez en medio de una situación difícil de familia, tal vez alguien que está con una enfermedad terminal y la persona más cercana a esa persona enferma sufre pensando si se va a morir, si va a vivir, si va a tener otra oportunidad o qué va a pasar, y así por el estilo. A veces las angustias son tan fuertes, esos angustiadores vienen a atacar de una manera tan fuerte que si le abrimos la puerta y los dejamos entrar, pueden hacer estragos, cosas tan fuertes en la vida del ser humano, en el corazón, que después cuesta mucho sacarlo de ahí.
cuesta mucho quitarlos de encima. Y vemos ahí cómo David está diciendo, él está expresando cómo se consume su vida, cómo se consume en sufrimiento. No sé cómo puedas sentirte hoy. Si tú tal vez has venido en un patrón de angustia donde sientes que un tiempo estás bien, pero que de repente nuevamente vienen esos pensamientos que sabes que no son de Dios, y sabes que a veces esos pensamientos son como saetas poderosas que atraviesan la mente y no te dejan pensar y no te dejan vivir, te empiezan a asfixiar. Hay gente que emocionalmente cuando siente esas angustias, ¿sabe qué siente? Como que tuviera a alguien ahorcándolo, porque esto en lo espiritual es tan fuerte que puede crear también manifestaciones en lo natural. Entonces, si tú en algún momento te has sentido así, si en diferentes etapas de tu vida ha venido un sube y baja, este es el tiempo donde debes de decirle a los angustiadores, ya no más, ya no más. Aunque quieran venir a volverme a molestar con temores, con culpabilidades, con diferentes circunstancias que el enemigo quiera poner en tu mente o te quiera hacer sentir, tal vez que nadie me quiere nuevamente, ¿verdad? Ya lo has superado, ya has perdonado y de repente vuelven a surgir algo que sucedió en tu día, vuelve a detonar el botón para que eso, ¡pum!, vuelva a explotar y se manifieste. Ya es el tiempo de que salgas de eso. ¿Sabe qué siento? Siento que el Señor te está diciendo, pueblo mío, es necesario que salgas de esos ciclos negativos, de esos ciclos de maldición, de esos ciclos de ataduras. Te quiero libre, te dice el Señor esta noche. Pueblo mío, no te hice para que vivieras en cautividad, te hice para que vivieras en plenitud. Así que recibe esta palabra en esta noche y propon en tu corazón recibir todo lo que el Señor nos está dando hoy y decir no más esos angustiadores en el nombre de Jesús. Así de que ahora veamos cuáles son las asignaciones que tienen esos angustiadores. ¿Por qué? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué están constantemente molestando y tratando de estorbar? Primero, alguna de las razones es para tener a las personas en un estado cíclico que no le permita avanzar. Usted sabe, como la rueda del hámster, ¿verdad? Que las personas las personas en sus momentos críticos están dando la vuelta en lo mismo. Así como esos animalitos, ¿verdad? Dan la vuelta y la vuelta y la vuelta, se fatigan, se cansan. ¿Y qué pasa cuando se bajan de la rueda? Igual la rueda no pasó del lugar donde estaba. O sea, no lo llevó a ningún lado, simplemente se cansó. Nada más sirvió como un ratito para que se entretuviera y gastara sus energías. Y así sucede con estos angustiadores, con estos espíritus inmundos. Satanás sabe qué quiere y fue lo que logró con el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel nunca salió de ese estado cíclico, de lo mismo, ¿verdad? Lo mismo y lo mismo. Y debemos de tener cuidado nosotros de no caer en esos estados cíclicos, en esas manifestaciones que se dan un tiempo, que como yo les decía, puede pasar usted bien, pero en cierta etapa del año usted se empieza a sentir mal. Mire, no sé por qué, pero hay gente que cuando es fin de año le empiezan a venir los temores, le empiezan a venir las angustias, se empiezan a recordar de alguien que murió hace años, vuelve a anidar la tristeza. ¿Por qué? Porque son demonios que se mueven en ciclos, los dejan un tiempo y de ahí regresan nuevamente a atacar. Hay quienes les agarra para medio año, ¿verdad? De repente la angustia de saber que ya llevan medio año del año y ya el enemigo sabe en qué momento envía nuevamente esos angustiadores para venirle a causar esos ciclos de donde el humano no logra salir. También otra de las razones por la que esos angustiadores se manifiestan es porque quieren crear una atmósfera de engaño. ¿Sabe por qué? Porque si el enemigo logra con sus mentiras engañarle, ¿sabe qué va a suceder en la vida del creyente? Que su fe se va a venir abajo. Mire, el enemigo puede enviar dardos a la espalda, puede enviar dardos a la cabeza, puede enviar saetas al pecho, donde usted crea que pueda atacar el enemigo, puede enviárselos. Pero si usted se mantiene en fe, déjeme decirle que esos dardos no le van a lastimar.
sino por eso en Efesios 6, Pablo, ¿qué dice? Cuando habla de revestirnos con toda la armadura de la fe, ¿sabe qué dice? Ante todo, a ver, diga conmigo, ante todo, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar los dardos del maligno. Y es que mire, hemos visto a muchas personas caer de su vida espiritual en un momento de debilidad, cuando se muere un ser querido, cuando tienen una pérdida económica. ¿Sabe qué es lo que a mí me preocupa más cuando veo en alguien tener una pérdida de este tipo? Es saber si su fe se va a mantener, porque cuando estamos débiles es cuando Satanás aprovecha. Por eso es necesario que nosotros despertemos y nos demos cuenta de cómo estos espíritus angustiadores vienen a afectar la vida. También estos espíritus quieren bloquear las bendiciones de Dios. También neutralizar a la persona para que no sea ese instrumento útil que el Señor quiere usar. Es que mire, hay bendiciones que usted sabe, usted lo va a poder leer en la palabra. Hay personas que dicen, pero si Dios es bueno, ¿por qué no nos va a dar esto? Es cierto, Dios te lo quiere dar. Pero recuerde que Dios es un Dios que tiene conceptos bien definidos. Tiene, no sé cómo llamarle esto, maneras de cómo trabajar en nosotros. Y mire, yo lo comparo siempre con un padre. Un padre que ve a su hijo que no madura, que no se esfuerza, va a ser difícil. No lo va a dejar de amar, pero va a ser difícil que le dé aquellas grandes cosas que el padre le quiere dar, pero que el hijo todavía no ha llenado esos requisitos para tenerlas. Le estoy hablando de bendiciones materiales, no le estoy hablando de la salvación, ni le estoy hablando de la unción del Espíritu. Eso Él no lo da, solo con el hecho de ser sus hijos. Eso Él nos lo da todo el paquete completo, pero todas las demás bendiciones tienen que venir condicionadas. ¿Condicionadas a qué? Lo que habla de Deuteronomio 28. Primero a la obediencia de Jehová tu Dios. Y luego también hay un principio de siembra y cosecha. Aunque el Señor es tan misericordioso y muchas veces no permite que recibamos cuando hemos sembrado mal toda esa cosecha mala. Él tiene misericordia si nos arrepentimos. Pero ¿sabe qué sucede? Que estos espíritus inmundos lo que quieren es que el ser humano no reciba esas bendiciones del Señor. ¿Por qué? Porque lo vienen a neutralizar, lo vienen a hacer creer que no van a recibir nada de Dios, porque ustedes saben que el enemigo también trabaja con el engaño y muchas veces va a hablar mitad mentira, mitad verdad para que le medio crean y pueda tender una trampa. ¿Se da cuenta cómo trabaja el enemigo? Y entonces, ¿qué sucede? Usted quiere avanzar en la vida, pero como esos opresores están viniendo a decirle, no vas a recibir nada de Dios, Dios no te va a dar lo que le estás pidiendo, Dios le puede dar a otros menos a ti, o le empieza a decir, ¿cómo te vas a merecer eso? Si te acordás lo que habías hecho, te acordás lo que dijiste. Entonces vienen esos a oprimir esos angustiadores y le bloquean esa bendición que Dios le quiere dar. Pero ya vimos entonces cuál es el objetivo de estos espíritus. Ahora miremos cómo salir de este estado de angustia, porque de eso es lo que se trata. Mire, la palabra del Señor es tan real y tan aplicable a cada área, a cada temporada de la vida del ser humano. Para cada necesidad, para cada duda que usted tenga, siempre hay una respuesta en la palabra del Señor. Y vamos a leer Proverbios 18:14 que dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién podrá soportar al ánimo angustiado? Mire cómo aquí nos está dando la primer premisa, o sea, el número 1. ¿Cómo logramos salir de ese estado de angustia? Levantando el ánimo, teniendo una actitud diferente. Por eso hablamos la semana pasada acerca de no tener una actitud pesimista, porque eso no nos lleva a ningún lado. De no tener una actitud de, ya todo se acabó, porque eso no nos abre oportunidad. Que cuando la persona habla y piensa negativamente, no ve ni una oportunidad. Pero la persona que levanta el ánimo puede tener ideas nuevas, puede hallar salidas que no había visto. ¿Sabe qué dice también la palabra? El Señor en Proverbios 37, 23 y 24 dice, el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida.
Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de su mano. Mire, qué palabra de confianza la que Dios nos da. No importa si te equivocas, tienes la oportunidad de volverlo a hacer de otra manera. Y si te vuelves a equivocar también. Y yo creo que a nadie le va a gustar estarse equivocando tanto. Ya vamos a ir aprendiendo a medida que vamos transcurriendo. Pero aquí el Señor nos dice que aunque cayéremos, no quedaremos postrados, porque Él nos sostiene de la mano. También, número 2, levantando y afirmando la fe. Porque la opresión de sus espíritus angustiadores son como dardos, así como lo dijimos. Y por eso Pablo nos dice que tomemos ante todo el escudo de la fe. Sabe que está comprobado, y yo escuché y leí acerca de un artículo que hablaba de enfermos de un centro en un lugar lejos, ¿verdad? Creo que era en Estados Unidos o en Inglaterra, que hablaba de que ellos estaban atendiendo personas con una enfermedad terminal, con personas con cáncer, con SIDA, con diferentes padecimientos. Pero ellos le pedían a la gente que llegaba a hablarles de la Biblia, que llegaran a predicarles, que por favor llegaran y que hicieran un trabajo, un proceso de sanidad del alma en las personas, porque habían notado cómo el ánimo de las personas había subido y muchos de ellos ya no habían muerto porque se habían logrado recuperar. Entonces, qué importante afirmar nuestra fe en Dios y su palabra. Número 3, afirmando nuestra identidad como hijos de Dios. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y mire, ¿por qué es importante afirmar nuestra identidad en Dios? Porque cuando Satanás quiera venir a hablarte algo que no sale de la boca de Dios, porque él, ya les dijimos, ya hemos explicado y ustedes ya lo saben, que trabaja con una mitad verdad y mitad mentira, y muchas veces con puras mentiras. Te va a querer engañar, trayéndote parte de lo que Dios ha dicho de ti, metiendo cizaña con esa parte, diciéndote otras cosas que Dios no ha dicho. Entonces, si nosotros sabemos quiénes somos en Dios, que ya ninguna condenación hay para nosotros los que estamos en Cristo, por supuesto tenemos que vivir una vida tratando de estar limpios delante del Señor. Pero si nosotros estamos por el camino correcto, ninguna condenación hay ya para todos aquellos los que estamos en Cristo. Aquel que no está bien parado en su identidad, cualquier pensamiento que le venga a decir que Dios toma en cuenta todo menos a él, lo va a desechar, porque él va a saber que su Padre lo ama como hijo que es de él. Número 4, estando alertas, siempre listos para resistir al enemigo. Santiago 4:7, mire lo que dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Y sigue diciendo en el número 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. ¿Por qué Pablo, después de que Santiago les está diciendo: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y va a huir de ustedes? Y después de eso les está diciendo que se limpien. Les está diciendo que laven sus manos, que los de doble ánimo se purifiquen. Y le voy a explicar por qué. Porque el hecho de resistir al enemigo requiere que nosotros estemos alertas, pero que tengamos una relación con Dios, una relación con el Espíritu de Dios. Porque todo en esta vida, nosotros no vamos a poder lograr algo que sea duradero si no es a través de caminar de la mano de nuestro Dios. Podemos hacer planes, podemos ser muy inteligentes, pero aquí la palabra, mire lo que dice: sométanse primero a Dios. ¿Qué significa? Pónganse debajo de Dios, hagan una relación con Él.
entablen una relación profunda con Dios primero, para que después entonces puedan resistir al diablo, porque aquel que no tiene una relación profunda con Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no está fuerte espiritualmente para poder resistir al diablo y lograr que huya de él. Y por eso sigue diciendo ahí el autor de Santiago, que se limpien los corazones, que los de doble ánimo limpien ese doble ánimo, porque en nuestra vida cristiana por esta tierra, mire, cuando estemos en el cielo va a ser hermoso, porque ahí no va a haber maldad, pero en esta tierra usted necesita caminar alerta y necesita caminar de la mano del Señor, no se puede soltar del Señor. Mire, ese salmo donde dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? A mí me abre tanto los ojos, es Salmo 139. Eso me deja a mí ver que aunque yo me quiera esconder de Dios, que aunque yo quiera decir, ay Señor, ya me aburrí, ¿verdad? De estar en tus caminos, qué pesado. Aunque yo pueda decir, yo quiero vivir como otros que disfrutan la vida, ¿verdad? No sé qué pueda traer el enemigo para quererlo desenfocar. Aunque usted diga, me voy a ir al lugar más escondido del otro lado del mundo, ¿verdad? Donde todo es de cabeza. Así pensaba la gente. Me voy a ir del otro lado del mundo. ¿Sabe qué dice la palabra? Que aún en ese lugar el Señor está y Él lo va a ver. Aún usted se vaya al peñasco más alto y usted cree que Dios no lo va a encontrar ahí. Aún ahí Él lo va a encontrar. Su amor lo va a envolver. Y si tú tienes llamado del Señor, no te vas a poder esconder de ese llamado. Por supuesto que el llamado Dios se lo hace al hombre, pero el hombre escoge si atiende a hacer el llamado de Dios o no. Y eso es harina de otro costal, pero sí quiero hacer un paréntesis aquí diciéndote que si tú tienes un llamado del Señor, no esperes a tener 30, 40, 50, 60, 70, hasta el momento que ya Dios te va a llevar para cumplir ese llamado. Hay gente que dice, voy a cumplir el llamado cuando yo ya tenga esto, ya tenga hecho mi casa, ya haga lo otro. O dicen, yo voy a cumplir mi llamado cuando yo me jubile y ya no tenga que trabajar. No, ahorita es cuando Dios te está llamando, cuando Él te quiere entregar todas esas herramientas, esos dones, talentos que te van a servir para cumplir ese llamado. Porque sabes que si tú eres obediente a la voz del Señor, ¿sabes qué va a suceder? Todas esas cosas que son añadiduras, que Dios les llama añadiduras, van a venir a tu vida de todas formas. En medio de que estés trabajando, ahí le puedes estar sirviendo al Señor. Aún teniendo jornadas largas, de todas formas, puedes apartar un tiempo para servir al Señor. Así como yo escuchaba un día a una predicadora que decía, si usted no tiene tiempo porque todo el día trabaja, pues entonces interceda. Sea intercesor, pero sírvale al Señor, haga algo para el Señor. Y yo sé que este es el tiempo donde el Señor está haciendo regresar a muchos que han dejado el llamado y que han dejado el camino. Y tú, si has estado pensando en que ya no tienes tiempo para servir al Señor, mejor, más te vale que no te muevas. No es porque Dios te vaya a castigar, no, eso no es así, sino porque te vas a sentir la persona menos satisfecha de esta tierra. Si tú quieres probar ir unos años sin servirle al Señor y tienes llamado, déjame decirte que tu vida no va a estar completa. Y eso es lo que muchas veces nos debe hacer pensar en dar un paso en falso. Porque aunque busquemos cosas con que llenar nuestro interior, si no cumplimos el llamado del Señor por el cual nos trajo a esta tierra, nuestra vida va a ser incompleta. Así es de que hoy hemos aprendido cómo trabajan estos angustiadores, qué tenemos que tomar en cuenta para echarlos fuera. Pero como conclusión yo quiero decirte esto, ¿cuál es el resultado? Preguntémonos cuál es el resultado de vencer a estos angustiadores, de no ceder a lo que me está diciendo el enemigo, de no ceder a esas presiones, de aguantar aunque nos cueste. Mire, cuando usted tenga un momento de aflicción, yo sabe que le invito a que se encierre en su cuarto y vaya y busque al Señor. Y si no puede articular palabra, entonces solo llore delante de su presencia, pero permita que Él le ministre y va a ver cómo esos demonios se van a ir de usted, van a huir porque no aguantan la presencia del Señor. Y por eso David, volviendo al salmo que leímos al principio, en el versículo 5 del Salmo 23 dice, unges mi cabeza con aceite en presencia de mis angustiadores.
¿Qué quiere decir eso y qué es lo que Dios nos está diciendo? Que a través de esos momentos de prueba es cuando puede venir la unción del Señor con mayor fuerza sobre nosotros. Que a través de poder pasar esas pruebas y no caer y no darnos por vencidos y no dejar de creer, sino aguantar, aunque vayamos arrastrándonos, pero no nos detenemos en el camino. ¿Sabes qué va a venir? Va a venir esa unción del Señor sobre tu vida, que te va a llenar de fuerza. Esa unción va a aumentar en ti, y la próxima vez que el enemigo quiera venir a atacarte nuevamente, esa misma unción va a hacer huir al enemigo, porque no soporta la unción. Por eso la Biblia dice que el yugo se pudre a causa de la unción de Dios, porque la unción del Señor en tu vida tiene la capacidad de echar fuera, de espantar a todos esos enemigos. Si tú vives bajo la unción del Señor, aunque Satanás quiera venirte a atacar, quiera venir a traer pensamientos a tu mente de destrucción, quiera traer sentimientos de destrucción dentro de ti, la unción del Señor va a disipar todo eso. Y sabes que hay un ejemplo que a mí me dejó muy claro lo que es la unción en la vida del ser humano y lo que hay que pagar por la unción. De escuchar el testimonio de un pastor que es un hombre de Dios que se mueve en grandes milagros, con unas predicaciones tan preciosas que hablan tanto a la vida del humano, a la vida del creyente. Y dice que una mujer se acercó a él y le dijo: pastor, quiero que ore por mí, porque yo quiero recibir esa unción que usted tiene. Eso que usted tiene, que usted pone la mano sobre los enfermos y son sanados. Esa unción que se manifiesta cuando usted predica, yo quiero tenerla. Así que le pido que ponga sus manos y ore por mí. Bueno, entonces el hermano le dice: ok, vamos a orar. Y empieza a orar, le pone la mano y empieza a orar de esta manera. Y le dice: Padre, en el nombre de Jesús, te pido que por favor mi hermana pueda pasar momentos difíciles, donde le haga falta la comida, donde le haga falta la vivienda, donde algunas noches se encuentre en la calle, donde vea morir a sus familiares a muy temprana edad. Entonces, cuando él está orando de esta manera, ella le dice: hey, deténgase, yo no le pedí eso, yo quiero la unción. Entonces él le dice: es que todo eso que yo tuve que pasar fue lo que trajo la unción de Dios a mi vida. Así es de que no sé si está claro el mensaje. En el Getsemaní es donde realmente el olivo es machacado. Si ustedes recuerdan cuando Jesús estuvo en ese huerto del Getsemaní, es que mire, cuando uno conoce el lugar uno se da cuenta por qué. Porque el lugar es un jardín de olivos. ¿Y sabe qué es el olivo? Es esa fruta que da el aceite. Pero el aceite no puede surgir si no es a medida de presión, de estar oprimiendo, apachando esa fruta, ese olivo, para que saque aceite. Y eso es algo figurativo de lo que estaba pasando esa noche con el Señor Jesús. Ahí él estaba sufriendo en ese huerto del Getsemaní. Pero después de que él pasó la prueba, porque mire, la prueba no se fue, él la pasó. Por eso hay quienes dicen: ay, qué malo, ¿verdad? Si necesitamos pasar pruebas, es que hay que pasar. Porque si no, ¿cómo va a ser probada nuestra fe? ¿Cómo vamos a ser nosotros también fortalecidos si no es a través de la prueba? Y cómo el Señor Jesús, después todavía de estar orando al Padre, de estar en obediencia, tiene que ir a la cruz a morir. Y ustedes saben todo lo que le pasa: le marcan el cuerpo, le ponen esa corona de espinas. Si uno ni siquiera una aguja aguanta, imagínense una corona de espinas. Fue algo tan doloroso. Pero ¿qué pasó después? Al tercer día, Él resucita. Él viene y se levanta en gloria con un cuerpo glorificado, y Él regresa al Padre, y de ahí Él envía su Espíritu, y a través de Él ahora nosotros tenemos salvación. Entonces dése cuenta cómo en esos momentos de Getsemaní es que las unciones del Señor vienen con mayor fuerza en nuestra vida. Con esto voy a terminar. ¿Sabe que Pablo, cuando en algún momento la gente empezaba a dudar de su apostolado, de su ministerio, de la unción de Dios que había sobre él, ¿sabe qué decía Pablo? Bueno, Pablo, aparte que sí era bastante, ¿verdad? Su carácter era bastante fuerte. Él decía, él se molestaba, ¿y sabe qué decía?
llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Esas son las marcas de mi apostolado, lo que he sufrido. Porque usted sabe que Pablo sufrió cárcel, sufrió hambre. Él decía, yo sé contentarme al tener y al no tener. Pablo sufrió persecución por predicar la palabra, no por estar haciendo algo malo. Pero aún así él decía, es de sumo gozo para mí cuando me encuentro en estas tribulaciones, porque lo estaba haciendo a causa de su Dios, a causa de Jesús, a quien él amaba. Por eso Pablo decía, llevo las marcas de mi apostolado en mi cuerpo. Y creo que muchas veces la gente ve lo lindo, lo bonito de la bendición que pueda haber en algún momento en tu vida, o lo que pueda haber ahora en tu vida. Pero si vieran las marcas de todo lo que tuviste que atravesar, creo que ninguno de nosotros quisiera volverlo a pasar. Lo que sí es cierto es que si tú logras vencer a esos enemigos que vienen, tú logras atravesar la prueba, teniendo una fe firme, tomándote de la mano del Señor, ¿sabes qué va a venir después? Eso que dice el Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. No sé cuántos esta noche quieran recibir de esa unción del Espíritu. Mire, yo creo que debemos de hablar de la unción del Espíritu y debemos de anhelarla. Hemos hablado conceptos toda esta semana, hemos hablado maneras, estrategias, pero yo creo que lo que más nos va a servir en la vida es recibir y fluir bajo esa unción del Espíritu que trae el poder a tu vida, el poder para levantarte. Te invito a que ahí donde estás levantes tus manos y empieces a decirle: Señor, he entendido en esta noche que no importando las pruebas que puedan venir, solamente la unción de tu Espíritu me puede ayudar a salir adelante. Así dígale al Señor esta noche: Padre, debo reconocer que aunque tal vez yo soy una persona con cierto grado de inteligencia, con ciertas capacidades dadas por ti, que soy una persona que ha sabido cómo vivir la vida, tengo que reconocer que solamente a través de la unción de tu Espíritu, a través de pasar esos procesos de prensa, esos procesos difíciles, es que yo voy a lograr echar fuera al enemigo. Pero también es cuando va a venir ese premio glorioso, ese premio que se llama poder de Dios, ese premio que se llama unción del Espíritu. Y te pido que ahí donde estás empieces a hablar tus lenguas, empieces a decirle: Abba, Padre, Abba. Oh, Rabba, Sharama, Daraba, Karada, Rama, Karada. Oh, Rabba, Haraba, Daraba, Kanda, Rabba. Oh, Rabba, Sharaba, Daraba, Kendaraba, Kandara. Kirabajitaba, Kanda, Kanda, Rabba, Kanda. Oh, Rabba, Mama, Shandarama, Kenda. Hidarama, Kanda, oh, Rabba, Sharala, Rabba, Jaira. Endoro, Keira, Rabba, Shendere, Keira. Siente cómo el Espíritu de Dios te está ministrando, cómo está echando fuera todo angustiador. Se va ahora de tu vida en el nombre de Jesús. Y viene una unción fresca, una unción nueva sobre tu vida. A ti que caminabas sin ese poder de Dios, hoy el Señor te está diciendo: recíbelo, recibe ese poder. Tú que has pasado por esos procesos y lo único que has visto son las marcas, pues ahora te digo que lo que viene sobre ti es la gloria, es la unción, es esa porción del Espíritu. Recíbela. Oh, Rabba, Sharabada, Rabba, Kenda. Oh, Rabba, Hirabada, Rabba, Kanda, Rabba, Jaira. Rabba, Sharabada, Rabba, Kanda. Oh, Rabba, Baba, Rabada, Rabba, Baba. Oh, Hanarabba, Rabba, Kanda, porque tú eres mi escudo, eres mi fortaleza. Porque al final de todo David concluía: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí.
mi gloria y el que levanta mi cabeza. El Señor es escudo alrededor de ti. Él levanta tu cabeza en esta noche. Él levanta tu vida. Él te llena, Él te da una porción nueva en esta hora. En el nombre de Jesús. Así dígale al Señor: mas tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me escuchó desde su monte santo, dice la palabra. Yo me acosté y dormí y desperté y Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. No temerá mi corazón. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor mío, alrededor tuyo. Mi gloria, mi gloria, mi gloria. Y el que levanta mi cabeza, que venga esa gloria. Que venga esa gloria. Así dile, Señor, que venga esa gloria. Para que mis enemigos sean disipados, para que esos angustiadores sean quitados en el nombre de Jesús. Que venga esa gloria. Hoy clamamos por esa gloria. Esa gloria del Todopoderoso, esa gloria que descendía en el tabernáculo. Cuando se escuchaba tu voz, tu presencia descendía igualmente sobre nuestra vida, porque ahora nosotros somos el tabernáculo del Dios vivo. Que esa gloria se manifieste. No te quedes conforme de vivir una vida sin ver la gloria de Dios. Debes de desarrollar esa hambre, esa sed de ver la gloria de Dios en tu vida. Si no has visto milagros, desarrolla esa profundidad en la relación con el Señor y su Espíritu, para que podamos ver milagros, para que veas cómo el mar se abre frente a ti, para que veas cómo los enfermos son sanados, cómo las situaciones son solventadas, cómo esos enemigos se disipan, se van de tu vida, en el nombre de Jesús. Padre, oro por aquellos que tal vez les ha faltado la fuerza, por aquellos que tal vez les cuesta. Te pido, Señor, que sean afirmados en ti y que puedan también, Señor, gozar de todos los manjares que hay en tu presencia, de esa mesa que está aderezada ya frente a nosotros, y que el enemigo está viendo y que se da cuenta cómo tú nos defiendes, cómo tú sales al frente de nosotros para cubrirnos, para guardarnos, para defendernos y salvarnos. Gracias, Señor, porque en esta noche yo siento en mi espíritu que una llama se ha encendido en los corazones, una llama de tu presencia, una llama que nos va a provocar una hambre y una sed de tu espíritu que no va a saciar en ningún momento, sino que vamos a buscar todo el tiempo. Cuando seamos saciados, vamos a volver a tener esa hambre. Cuando vuelva a venir el alimento, volveremos a sentir esa hambre, porque esto será continuo. Esto ya no se acabará. Este es el tiempo donde estás derramando ya de tu gloria y de tu espíritu sobre toda carne, como lo has profetizado. Pero van a haber primicias que van a venir en esta hora, Señor. Empiezas a encender el fuego en cada corazón, en cada vida, para que se empiece a ver esa manifestación gloriosa de tu espíritu. Oh, rodéanos, Señor, rodéanos con tu espíritu. Rodéanos, oh, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Dile al Señor ahí: gracias te doy por tu presencia en mi vida, por tu espíritu. Que somos, Señor, como llamas de fuego encendidos por tu espíritu. Así nos puedes visualizar tú ya, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gracias al Señor, gracias por la presencia de su Espíritu Santo. Te invito a que toda la semana, a que cada día puedas presentarte delante de Dios y le puedas decir: Señor, enciende ese fuego, enciende esa llama en mi ser, provoca en mí esa hambre, esa sed de tu espíritu. Y aunque traigas el alimento a mi vida, nunca se acabe esa hambre y esa sed. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga y que tengas una feliz noche.